queridos amigos, muy feliz domingo. Sean bienvenidos todos ustedes a su programa Secretos Milenarios, un programa preparado especialmente para usted, ahora sobre la serie dedicada al más allá, basada en mis percepciones y propias interpretaciones de algunos fenómenos paranormales. Quiero dar las gracias al señor Jaime Maussan por la producción de este programa y en el máster agradezco también al ingeniero Domínguez y a Horacio Roquet. Quiero decirles, queridos amigos, que el programa del día de hoy va a ser dedicado también a exponer sobre aquellas personas que han perdido la vida, sin embargo, que siguen existiendo y que por tanto, bueno, siguen de alguna forma concientizando, aprendiendo nuevas cosas a través de la mente y del sentimiento para hacerse perfectas y bienquistas a Dios. Recuerden que en el programa anterior habíamos dejado claro que el purgatorio propiamente es un lugar que bueno se ha descrito en la doctrina en base a la tradición apostólica de la Iglesia Católica y que es compartido también por otras iglesias como la copta o como la ortodoxa. Entonces tenemos esa creencia de que una vez que las personas han perdido la vida, si han sido buenas, justas, pero no lo suficiente para ascender al paraíso, pasan un periodo de tiempo indeterminado, por así decirlo, perfeccionándose para ascender entonces al paraíso. Esta referencia la encontramos en el Apocalipsis de San Juan, quien nos dice en el capítulo 21, versículo 27, que nada profano puede entrar al cielo. Claro que en la creencia de muchas otras naciones y culturas también existen un sinnúmero de almas que no ascienden al paraíso y que por lo tanto, bueno, tienen que pasar un periodo compurgando, ¿verdad? También todo eso que deben pasar para perfeccionarse. Es un periodo entonces de aprendizaje y para muchas almas también de dolor. Es un periodo de dolor porque se ven privadas del goce celestial y porque además están aprendiendo y están haciendo suya la verdad de que se debe hacer el bien ante todo. De esta forma, bueno, esta concepción es muy típica de estas iglesias y como le menciono, hay un sinnúmero de almas que se manifiestan entre nosotros en el día a día y que son almas, como le menciono, no perfectas, sin embargo, que tratan de hacerse bienquistas a Dios. En el programa pasado le mencioné una serie de testimonios que nos han legado diversas personas de gran credibilidad entre nosotros sobre el bien que nos procuran estas ánimas del purgatorio. Sin embargo, quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que las apariciones que realizan estas almas entre nosotros los vivos no son las únicas, pues en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Siempre hay apariciones de muchas otras almas y de muchos seres. Bueno, haciendo justamente una jerarquía en base al nivel de perfección espiritual que podemos nosotros definir de estos seres, tenemos primero que nada las apariciones de los que en muchas culturas son considerados dioses o diosas. Por ejemplo, para nosotros los católicos son muy célebres a nivel contemporáneo las apariciones que se le revelaron a Sor Faustina Kowalska a través justamente de esa facultad que ella tenía, con la que ella había nacido, y nada menos que Cristo se le reveló en una nueva advocación del Señor de la Misericordia. Y él le decía a Sor Faustina que las llamas de la misericordia devoraban su corazón. Y desde ese momento nace entonces una nueva advocación. Recuerden cómo ha sido representada esta nueva advocación de Cristo con una mano, ¿verdad? Mencionando, una se toca al corazón y la otra se revela y bueno, irradia esos rayos prodigiosos de luz, uno es rubí, el otro es blanco y son
justamente las llamas de la pureza, de la provisión y de la materialización de muchos dones, de la precipitación ilimitada de dones que hace nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. Y se dice abajo de esa imagen maravillosa: Jesús, yo confío en ti. Entonces nos da la gracia de la provisión ilimitada, del perdón, de la pureza, de la verdad. Sin embargo, también, ¿verdad? Nosotros tenemos que cultivar la virtud del perdón y muchas otras virtudes como la fe. Por eso se dice: yo confío en ti. Tenemos también entre nosotros los católicos las apariciones muy numerosas desde hace varios siglos de la Virgen María. La Virgen María en sus diferentes advocaciones, es decir, se le da ese nombre particular a la aparición particular que tiene en un lugar y tiempo la Virgen, la Madre de Cristo. Y todos han sido curiosamente en lugares rocosos o montañosos. Por ejemplo, nosotros veneramos a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, aparecida en el Tepeyac, en México, pero también a Nuestra Señora de Montserrat, en el monte homónimo en España, o a la Virgen de Lourdes, aparecida en la Gruta de Lourdes, o a la Virgen de Fátima en Portugal, en fin, a numerosas apariciones, de las últimas, la Virgen de Medjugorje en el Monte de la Cruz. Entonces, vea usted cómo estos espíritus luminosos sí se nos aparecen a todos nosotros, y entre los católicos y cristianos reconocemos especialmente las de Cristo, las de algunos arcángeles, y los católicos, los ortodoxos, los coptos especialmente, también reconocen y veneran la imagen o los iconos de la Virgen María, la Madre de Cristo. Ahora, quiero decirle a usted, en otras religiones también se veneraron y se creía en estas apariciones y en esas presencias materializadas de los dioses. Por ejemplo, nosotros que estamos en México, entre nuestros antepasados los nahuas, de acuerdo al Códice Florentino o de acuerdo a la obra Cumbre de Fray Bernardino de Sahagún, la historia general de las cosas de la Nueva España, leemos en el libro primero, dedicado a los dioses y diosas principales de nuestros antepasados mexicas, que la diosa Coatlicue, por ejemplo, que significa la de la falda de serpientes, también venerada como Tonantzin, o nuestra madre venerable, o como madre de los dioses también. Bueno, ella, fíjese bien, querido amigo, era venerada en un cu especial, en un adoratorio especial. Los antiguos mexicas dan testimonio de que muchas veces salía una mujer de este templo dedicado a la diosa Coatlicue, una mujer que nunca había entrado. Entonces salía misteriosamente, milagrosamente, era una mujer aparentemente de carne y hueso. Se decía entre los antiguos mexicas que iba vestida, ataviada con unos vestidos blancos de palacio, y que iba peinada, tocando su cabeza con unos cornicuelos sobre la frente, un peinado más o menos así, y que bueno, era una mujer a quien le gustaba desenvolverse entre muchas personas, y que por tanto frecuentaba especialmente los tianguis, actualmente conocidos también como mercados. Se desplazaba, hablaba con muchas personas, y especialmente le gustaba conversar con algunas mujeres. De día salía con esta apariencia, pero de noche se decía que voceaba y bramaba en el aire, y que era una diosa que daba algún tipo de miseria y de trabajos. Entonces, esa era la diosa Coatlicue, que también se materializaba entre nosotros los vivos. Y qué decir, ¿verdad?, de la aparición de Huitzilopochtli, quien se dice en el libro segundo, capítulo primero, se dice que justamente, bueno, se apareció a los primeros habitantes que dieron lugar a esa gran nación de Tenochtitlan, que emigraron justamente de Aztlán hacia 1325 aproximadamente, y se dice que ese gran sabio, Huitzitón, que además era entendido en el lenguaje de las aves, escuchó un tiuí,
Tiwi, y que él interpretó justamente como el mandato del dios del colibrí zurdo, en el sentido de que emigraran de Aztlán y que buscaran esa tierra prodigiosa o tierra prometida también entre los tenochcas, y fundando así la gran Tenochtitlan. Entonces, como vemos, entre, por ejemplo, la religión griega, sabemos que eran innumerables las apariciones de la diosa Atena o Atenea para guiar las travesías y las estrategias de héroes y de hombres muy esforzados y valerosos. En la Odisea de Homero se nos da fe de esto y se nos da cuenta además de las innumerables apariciones que tuvo ante Odiseo o Ulises. Y bueno, en Egipto, en China antigua, los dioses también se materializaban y daban aliento, protección, guía y amparo a todos esos hombres y mujeres esforzados que tenían una misión muy específica en el seno de esas culturas antiguas. Y posteriormente tenemos también las apariciones, otro tipo de apariciones, que son las apariciones angélicas. Nosotros sabemos que hay muchas jerarquías y coros de ángeles. Tradicionalmente los ángeles, entre quien podemos mencionar a nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, los arcángeles y los querubines. Sabemos que aún entre los arcángeles, y de acuerdo a las sagradas escrituras de algunas religiones, existe también una jerarquía. Por ejemplo, entre los judíos, entre los cristianos, y al hablar de cristianos me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante y también a la Iglesia Ortodoxa, principalmente de Grecia, Rusia y Ucrania. Entonces, entre todos nosotros, ¿verdad? Sabemos de la existencia y de la primacía que tiene el príncipe Miguel, el arcángel Miguel. De acuerdo a los metafísicos, Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, y de acuerdo a esas sagradas escrituras que le he mencionado, se encarga justamente de proteger el reino y fue el que expulsó a Lucifer del paraíso. Entonces tiene esa grandeza especial. De acuerdo a los metafísicos, queridos amigos, trabaja con el rayo de radiación azul, le corresponde el primer rayo el día domingo, y bueno, el servicio que nos da es el amparo, la guarda, la protección y la virtud a través de la cual nosotros podemos invocar los favores especiales del príncipe Miguel, es justamente la fe. Es el arcángel Miguel. Tenemos también al arcángel Zadkiel, no mencionado en muchas sagradas escrituras, pero los metafísicos lo invocan. Es justamente el señor del segundo rayo, le corresponde al día lunes, trabaja con la radiación amarillo dorado. El servicio que da es la iluminación, el consejo, la guía y la virtud a través de la cual podemos nosotros invocarlo es la sabiduría. Es también una virtud que él desarrolla paulatinamente en todos nosotros. Posteriormente, el tercer rayo está bajo el cuidado del arcángel Chamuel y trabaja con la radiación rosa, le corresponde el día martes y de acuerdo a los metafísicos nos da la adoración, es el servicio que nos da la capacidad de poder adorar y la virtud que hace que nosotros cultivemos es el amor a Dios, la adoración a Dios, el amor divino. Tenemos después al cuarto rayo y es un arcángel conocido también en todas estas religiones que le he mencionado anteriormente, para los judíos, los cristianos y también para los musulmanes a través del Corán. El arcángel Gabriel, cuyo nombre significa la alegría de Dios, es conocido, muy bien conocido entre todos nosotros como el heraldo, el arcángel heraldo. Entre nosotros los cristianos
y los judíos fue quien reveló a Zacarías que iba a ser padre de Juan el Bautista, y obviamente también anuncia la buena nueva, la madre de Cristo, a María, le anuncia que sería nada menos que la madre de nuestro Salvador. Entonces es el arcángel Gabriel. De acuerdo a los metafísicos, pues trabaja justo con este cuarto rayo, es el rayo blanco. El servicio que nos da es la esperanza, y la virtud específica que nosotros cultivamos o que podemos invocar de este arcángel maravilloso es la pureza. Le corresponde entonces justo pues sería el día jueves. Y tenemos también al arcángel Rafael. Usted sabe que el arcángel Rafael es especialmente venerado entre los judíos, los cristianos, en la iglesia católica, en la iglesia protestante, en la iglesia ortodoxa. El arcángel Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios. Es justamente ampliamente descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías. Recordemos que es el santo patrono de los caminantes, de los viajeros y además de los médicos y de los curanderos. El arcángel Rafael particularmente fue el encargado de guiar a Tobías en ese viaje lleno de peligros, en el que otros muchos hubieran encontrado la muerte apenas saliendo. Bueno, Rafael lo guía de ida y de vuelta. Además, cobra la deuda a favor de Tobías y le ayuda a conseguir una esposa. Libra a la esposa de una maldición que poseía. Y bueno, los esposos de esta mujer siempre habían muerto en cierto periodo. Libra a esta mujer de la maldición y atrae hacia sus padres la paz. Hacia esta mujer, ¿verdad? Pues también porque le ayuda a conseguir marido, nada menos que Tobías. Y libra también a Tobías de perecer comido por un pez, y le da además la medicina finalmente que le devolvería la vista a su padre Tobit. Entonces vean ustedes, es el arcángel Rafael. Los metafísicos dicen que trabaja el día viernes. La virtud que nos da es la vitalidad, la fuerza, la vida, la salud, y también lo podemos invocar cultivando la verdad. Esa es la virtud del arcángel Rafael, es la verdad. Y trabaja con la radiación verde. Usted sabe que para muchos videntes y de acuerdo a muchas concepciones, tradiciones, culturas, la radiación verde de luz es empleada por los curanderos, por los chamanes que logran pues hacer esos milagros de sanación de enfermos que muchas veces han sido desahuciados por los médicos científicos. Entonces, bueno, es el arcángel Rafael. Y posteriormente tenemos también al arcángel Uriel, no siempre mencionado en las Sagradas Escrituras, pero los metafísicos reconocen ampliamente su existencia. Nos dice que trabaja el día viernes con el rayo amarillo dorado, que significa la provisión ilimitada de todos los dones que nosotros podamos necesitar. La virtud especial que nos pide y que nosotros debemos cultivar es la gracia, estar en gracia de Dios, ¿verdad? Es la gracia pues especial y muy particular de este arcángel Uriel. Y luego tenemos nosotros, queridos amigos, al director bueno, en este caso al arcángel que tiene bajo su cuidado al séptimo rayo, es el arcángel Zadkiel, y justo se le atribuye esa propiedad de transmutar. Trabaja el día sábado con la radiación violeta, esa bellísima radiación. Bueno, se le da la propiedad de transmutar o de sublimar de grado en grado y de condición en condición. Es así como se producen muchos milagros y muchos cambios armoniosos hacia la luz. El arcángel Zadkiel, queridos amigos, tiene esa virtud también muy especial, que es el perdón, ¿verdad?
y la fortaleza. Entonces vean ustedes, los 7 arcángeles principales, porque hay pues un número ilimitado de arcángeles, obviamente, pero estamos mencionando a los principales que reconocen muchas religiones y en especial los metafísicos contemporáneos. Estos arcángeles tienen entre nosotros innumerables apariciones. De hecho, también nos ayudan sin la posibilidad de poderlos percibir por nuestros sentidos físicos. Nos dan el aliento, la guarda, la protección, el consejo, la guía y la iluminación. Es otro tipo de apariciones muy frecuentes que también existen en nuestro mundo de hoy en día. Tenemos también, queridos amigos, las apariciones muy especiales de seres de los elementos. Por ejemplo, me preguntan mucho algunas personas muy queridas sobre la existencia de las hadas, de los duendes, de los gnomos y de los tritones, esos seres del agua. Y bueno, yo he tenido la aventura de haber percibido a muchos de estos seres, tanto en mis 5 sentidos como en ese estado especial que tenemos y al que podemos acceder y que es intermedio a la vigilia y a la ensoñación. Y puedo asegurarles que existen todos ellos en dimensiones y en planos de los seres elementales. Incluso si ustedes navegan por las redes en internet, van a ver películas que han sido sensibles a captar este tipo de presencias y que han salido muchas veces definidos de forma un tanto vaga en algunas fotografías y en algunos films. Entonces sí es posible, sí existen todos estos seres y sí se manifiestan, por supuesto que sí, en nuestro mundo. Ya dedicaremos otros programas a la existencia especial de estos pequeños seres elementales. Se les dice elementales porque pues son considerados y asociados a los 4 elementos. Por ejemplo, al viento, al agua, al fuego, como las salamandras y algunos otros seres del fuego, y también a la tierra, como son los duendes, los gnomos y algunos otros. Entonces, vea usted, los seres elementales también se manifiestan y se expresan en nuestro mundo. Yo quiero hacerle un comentario al respecto. Si usted visita nuestro entrañable Museo Nacional de Antropología, va a ver en la Sala de las Culturas del Golfo de México una pequeña cabecita de duende. Es una cabecilla sorprendente, queridos amigos, porque justo describe un duende, tal como son los duendes, e incluso fue representado con un sombrero, con un tocado muy especial, lleno de fantasía, a la usanza justamente de estos seres, así como han sido descritos por otras personas. Y bueno, les recuerdo que les son atribuidas propiedades mágicas. Está incluida en esta colección de barro, de arcilla, y recuerden ustedes que la escultura y las tallas mesoamericanas tienen la propiedad específica de no ser concepciones fantasiosas, porque los antiguos mesoamericanos representaban la realidad, muchas veces de forma simbólica, como nosotros podemos contemplar a las esculturas, por ejemplo, de la Gran Madre Coatlicue. Pero estas esculturas, estas cabecitas, tienen esa propiedad, son reproducciones de la realidad. Entonces, vea usted, y justamente corresponden al estado de Veracruz, cercanas a Tres Zapotes y a todas estas culturas ancestrales, y es en el estado de Veracruz en donde se dice justamente que existen estos pequeños seres y que son muy visibles y que incluso tienen mucha alternancia y convivencia con seres humanos. Le comento, le hago esta pequeña observación. También tenemos, queridos amigos, las apariciones de otros seres. A algunos textos son referidos como los seres de tulpa y son proyecciones mentales. No son seres humanos, son creaciones de la mente de otros seres más poderosos.
A ojos de los videntes, nosotros, por ejemplo, que somos personas vivas, aparentamos o parecemos ser como esferas o como figuras ovales llenas de luz. Es el prana que nosotros tenemos, el prana vital, pero esas apariciones o esas proyecciones mentales se ven como hoyos o agujeros negros. No son seres existentes. Puede ser que nosotros las veamos así y sin embargo no existen, son proyecciones mentales. Existen también las apariciones en nuestro mundo de seres de otros mundos, sea porque ellos vienen físicamente o porque también son proyecciones mentales de ellos mismos. Existen también las apariciones de un ser humano que puede bilocarse. Usted seguramente ha escuchado sobre este don específico de la bilocación. Los seres humanos, queridos amigos, tienen algunos de ellos, algunos de nosotros, esa propiedad de aparecer en dos espacios simultáneamente. Algunos de mis queridos alumnos me dicen, maestra, es imposible. De acuerdo a las leyes de la física clásica, ningún cuerpo puede ocupar el mismo sitio de manera simultánea dos veces. Entonces, yo les puedo asegurar que es cierto y la prueba de esta existencia es justamente la vida de algunos santos. Por ejemplo, San Martín de Porres podía bilocarse, aparecer en dos lugares de manera simultánea, dos lugares diferentes y siempre haciendo el bien. El Padre Pío de Pietrelcina, que vivió justamente un santo muy contemporáneo hacia la mitad del siglo pasado, también tenía esta facultad de bilocarse, de aparecer en dos sitios diferentes al mismo tiempo. Entonces vea usted cómo ese don de la bilocación permite realizar estas apariciones de manera simultánea. Y por supuesto, queridos amigos, tenemos pues las apariciones de las ánimas del purgatorio, de las benditas ánimas del purgatorio. Entonces, las ánimas del purgatorio pueden aparecerse, nosotros podemos verlas, es decir, pueden ser perceptibles por nuestros 5 sentidos físicos muchas veces, siendo que ya no viven. Como es el caso de pues, los innumerables testimonios que le brindé el programa pasado, todos ellos referidos por personas de absoluta credibilidad y confianza. En muchos casos esas ánimas o esas almas de personas que ya no viven pueden ser vistas, escuchadas, incluso tocadas y pueden sentirse como si aún estuvieran vivas. Y sin embargo ya no lo están. Estoy segura que usted conoce, además de los testimonios que le brindé, ¿verdad? Y de otros muy semejantes a estos, algunos en donde se dice que personas que han fallecido han regresado a despedirse todavía de sus amigos y seres queridos. Y cuando reciben la noticia de personas muy allegadas a ellos, se maravillan o se extrañan o quedan atónitos escuchando que cuando se despidieron de ellos, ellos ya habían fallecido. Entonces vean ustedes, las apariciones de las ánimas del purgatorio se realizan entre nosotros los vivos con muchos fines. Por ejemplo, el de ayudarnos, el de darnos protección, consejo o aliento. En el programa pasado le conté el caso de don Isaías Cruz, que él no vio a nadie ni escuchó a nadie y sin embargo un toquido muy esforzado de la puerta dado 3 veces lo salvó de morir, de perecer aplastado por el techo de la habitación en la que se había albergado. También nos avisan de peligros, nos salvan de malhechores, ¿verdad? El testimonio que le ofrecí de aquella mujer que va a ser robada y bueno, llegan los ladrones y ven que toda su casa está iluminada y de más a más alberga una gran cantidad de gente, todos parecen estar gozando, disfrutando de una cálida fiesta y son tantos incluso los invitados que incluso se ven salir al jardín a conversar para disfrutar
disfrutar más de esta bienvenida. Y sin embargo, la mujer jamás dio ninguna fiesta. Entonces, vean ustedes, son casos extraordinarios. Y qué decir de todos aquellos en los que ellas vienen y nos proporcionan de muchos bienes que son necesarios para nuestra subsistencia. Por ejemplo, el testimonio del padre Antonio García, en el sentido de que una mujer se presentó y le hizo una donación muy generosa de los fondos que justamente él necesitaba para mandar a arreglar la camioneta de su congregación. Entonces, vea usted, nos dan ese apoyo, nos dan la guía, la protección, el aliento, el consejo e incluso muchas veces nos proveen de algunos recursos o bienes muy necesarios. También, queridos amigos, se da la ayuda que ellas nos brindan cuando accionan determinados mecanismos mecánicos o electrónicos. Recuerde el caso de esa persona que era tan devota de las ánimas que extravió sus llaves y que llegó y lo único que pudo hacer es quedarse a orarles. Y de pronto el cerrojo se descorrió solo y ella pudo entrar a su casa. Entonces son testimonios prodigiosos, por supuesto, son milagros que ellas obran en nuestro mundo, porque recuerden que si nosotros estamos en este mundo somos imperfectos y que alcanzamos grandes favores y mercedes de Dios, imagínense los que ellas podrán alcanzar en favor nuestro, porque ante todo son almas agradecidas, nobles y leales. Entonces, queridos amigos, pues yo les invito a orar en favor también de estas almas. Recuerden que es un deber que tenemos nosotros, independientemente de la religión y de la cultura a la que pertenezcamos, porque siguen existiendo. La muerte no acaba con la existencia de las almas y la muerte tampoco acaba con el amor que nosotros les profesamos y el que ellos sienten hacia nosotros, y la muerte tampoco nos revela de la obligación de seguir practicando la caridad y la misericordia, de tener compasión hacia esas almas de seres que han dejado la vida y que tanto necesitan nuestras oraciones. A continuación, queridos amigos, les invito a ver un mensaje de nuestros patrocinadores y continuamos en su programa Secretos Milenarios. Continuamos con este tema maravilloso de las ánimas del purgatorio. Yo les quiero mandar saludos, queridos amigos, porque muchos de ustedes me mandan saludos, felicitaciones y también bendiciones. Quiero mandar el programa del día de hoy un saludo muy especial a Hatuey Fana, que nos escribe desde Brooklyn. Y quiero decirte, querido amigo, que te agradezco mucho tu mensaje, tu aliento y la bendición que me mandas para seguir realizando el programa. También a María Isabel Hernández,
nos dice que son temas interesantes los que tratamos. Hacemos lo mejor que podemos, María Isabel. Espero que te sigan gustando los programas. A Juan Carlos Montoya Baches, que nos escribe desde Huacho, Perú, y felicita también al programa. Eduardo Landeros nos da las gracias, también te damos las gracias por seguirnos, Eduardo. A Luis García le gusta también el programa. Mando saludos también a Luis Castro de Venezuela, que siempre tiene palabras muy amables, cordiales para con su servidora y para con todo el equipo. Te agradecemos mucho, Luis. Y tenemos también a Alejandro Molina en Argentina. Mando también un saludo a mi madre, a mi hermana Gracia allá en Mérida, a muchas personas de Mérida que me han escrito y que también me felicitan, a muchas personas de Acámbaro, de Guanajuato, a mis amigos de la ciudad de Puebla, también a Efraín Corro y a su hermosa familia. Les mando también un saludo a todos mis enfermitos y les deseo lo mejor para que ellos recuperen pronto la salud, para que ustedes, queridos amigos, pronto se sientan mejor y gocen de salud, de tranquilidad, de paz y de prosperidad. Y bueno, también quiero saludar a todas las personas hermosas, a todos los artistas que me escriben y que me mandan sus trabajos muy valiosos. Muchos de ellos me los han donado, como es el caso de Iván Arnauda. Te mandamos un saludo, querido Iván, y a todos ustedes que me siguen en este programa. Queridos amigos, quiero decirles también que tenemos la participación especial de Luis Mario González, siempre con sus comentarios y sus observaciones muy atinadas sobre el contenido que este programa debe incluir. Y al respecto, quiero seguir exponiendo sobre este tema tan interesante de lo que son las ánimas del purgatorio o las almas de personas que han fallecido y que por alguna causa que siempre es atribuible a que no recibieron el suficiente amor en vida o no dieron el debido amor que ellos consideran de acuerdo a su nivel de conciencia, pues siguen, por así decirlo, en estas dimensiones intermedias entre el más allá y este mundo. Recuerden, queridos amigos, que no dar el suficiente amor que debemos en vida, pues equivale a no practicar las virtudes. En especial, una de las virtudes principales es la caridad, la misericordia y la compasión hacia los demás. Entonces, si nosotros practicamos esta virtud, que para Aristóteles, como ya les había dicho en programas pasados, es la virtud más valorada, la virtud además más deseable, y para también otros eminentes en la materia es una de las virtudes principales, y por eso en la doctrina cristiana recibe el nombre de virtud teologal. Entonces, vean ustedes, nosotros seguimos esta doctrina que se forma en base a la tradición apostólica. Nosotros, la Iglesia cristiana, católica, y con sus diferentes variables, la protestante, la copta, la ortodoxa, pues seguimos esta doctrina que se forma en gran parte gracias a los grandes padres de la Iglesia, que también reconocen la existencia del purgatorio y de las ánimas como iglesia purgante, como iglesia sufriente, doliente, que está en ese periodo o en ese, pues en esa etapa de hacerse bienquista a Dios. Entonces, bueno, recuerden los padres de la iglesia que reconocen la existencia de estas ánimas o almas fueron San Gregorio Magno, San Gregorio de Niza, tenemos también a San Agustín de Hipona, a San Tertuliano, a San Cesario de Arles, a San Cipriano de Cartago, a San Ambrosio, a esos grandes padres de la iglesia que fueron justamente los exégetas o intérpretes de las sagradas escrituras, en particular del Nuevo Testamento, puesto que la misión que tenían los grandes padres de la iglesia
fue hacer aplicables las enseñanzas de Cristo en el seno de nuestra comunidad humana. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, a través de los cánones o de las normas específicas que ellos fueron creando en base también al conocimiento que tenían del ius corpus civilis o del derecho civil de los antiguos romanos, y por supuesto se nutrieron también de muchas tradiciones del derecho germano, del derecho bárbaro. Entonces los padres de la iglesia, a ellos debemos justamente esta doctrina y también la existencia y el surgimiento del nuevo derecho canónico. Bien, tenemos que, de acuerdo a esta doctrina, entre nosotros, ¿verdad? Es una necesidad apremiante orar y pues de tener misericordia a esas ánimas. Y como yo le decía, independientemente de la iglesia a la cual pertenezcamos o de la cultura que nosotros practiquemos, sabemos que debemos orar y que debemos ofrecer actos de amor por las ánimas o por las almas de personas que han fallecido y que no han alcanzado por alguna razón el descanso eterno. Curiosamente, bueno, pues tenemos los testimonios de un sinnúmero de personas que damos fe de la existencia de estas almas. Yo le he mencionado que a través de mi vida pues he tenido también revelaciones, manifestaciones y he tenido contacto con muchas almas que vienen a mí para solicitarme innumerables cosas. Entonces, las almas de los muertos, queridos amigos, tienen también necesidades muy apremiantes que muchas veces solamente nosotros los vivos podemos ayudarlos a satisfacer. Una de esas necesidades es entrar en contacto con sus seres queridos para darles mensajes, alivio, protección, aliento, revelarles cosas, comunicarles que han fallecido. O podemos darles también la asistencia para ayudarlos a trascender a ese nivel de conciencia y que ellos sean plenamente ya conscientes de que han dejado la vida, porque muchos de ellos no se han dado cuenta de que han fallecido o están muertos. Entonces, pues nosotros de alguna manera que muchas veces ignoramos porque nacemos con esa facultad, podemos darle esta asistencia particular a muchas almas. No digo que a todas o que en todos los casos, pero sí podemos ofrecer esta ayuda incondicional y oportuna, sobre todo oportuna. Les digo, es muy importante que nosotros pidamos por estas almas. Nosotros los católicos, queridos amigos, podemos, como otras personas que pertenecen a muchas religiones, ofrecer actos de amor. La Iglesia Católica reconoce el que podamos ofrecer la comunión por ellos, ofrecer la misa, sea que las mandemos decir o sea que mentalmente las ofrezcamos a ellos, o incluso también el llamado voto de ánimas, que como yo les he dicho, muchos de nosotros a través de nuestra conducta generamos consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Entonces, si son buenas o malas, regresan a nosotros. ¿Ven ustedes? Entre los orientales se conoce como karma cuando es malo o dharma cuando son bendiciones. Entonces, nosotros constantemente estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones. Hay personas muy generosas y espirituales que saben que por algunas acciones merecen bendiciones o mercedes. Entonces, esas personas con todo su amor hablan con Dios y le piden que en lugar de que esas pues bendiciones regresen a ellos como es natural, Dios las enfoque en favor de esas almas tan necesitadas. Y cuando las ofrece a las ánimas del purgatorio o a las almas de los muertos que no han trascendido al paraíso, que están en esa etapa, por así decirlo, intermedia, bueno, pues son recibidos esos favores y esos actos de amor por las ánimas. ¿Y qué creen, queridos amigos? No perdemos las bendiciones de ninguna manera, porque estas almas son generosas y nos devuelven, de acuerdo a muchos, al 1000 o al 100 o a muchos porcentajes, lo que hacemos por ellas.
son almas muy próximas a Dios, las más de ellas. Entonces recordemos que podemos nosotros ofrecer muchas cosas por ellas y estemos seguros de recibirlas. Santa Catalina de Boloña, por ejemplo, decía que había recibido muchas mercedes de los santos, pero especialmente de las ánimas del purgatorio. Y podemos lograr mucho en favor de ellas. Por ejemplo, Santa Perpetua decía que habiendo visto a su hermano morir, al principio lo veía en un lugar oscuro, lleno de pesadumbre, de tristeza, de heridas. A través de la oración, el hermano fue ascendiendo y finalmente lo veía en un lugar luminoso, al hermano lleno pues lleno de una fuerza muy especial y además también de alegría. Y decía esta santa que donde había habido una herida ya veía una cicatriz y que su hermano solamente se dedicaba a buscar algo con que refrescarse. Y esto es algo muy propio, queridos amigos, de las ánimas. Buscan agua. El agua las sacia de ese amor que ellas necesitan de alguna manera. Por eso hay muchas personas generosas que les ofrecen vasitos de agua y que los colocan arriba de su refrigerador, de su alacena o de algún mueble sobre la cocina y se los dedican a las ánimas del purgatorio, porque estas almas vienen a buscar justo agua. Incluso no solamente para los católicos, también existen para otras culturas. Por ejemplo, en la antigua Tenochtitlan se decía que muchas mujeres que morían en un estado de dolor se aparecían de vez en cuando en las inmediaciones de estanques o de depósitos naturales de agua o de ríos o de cosas por el estilo. Entonces vean ustedes, es como una tendencia muy general de estas almas buscar agua y a eso se debe la costumbre de ofrecerles estos vasitos con agua. Es simbólico, es una muestra simbólica obviamente para que ellas beban. Entonces vean ustedes, también se dice que las personas que oran por ellas no únicamente obtienen esos favores, mercedes o gracias en vida, sino también a la hora de la muerte. Así ha habido algunos santos, como por ejemplo Santa Gertrudis, que fue acompañada por un sinnúmero de almas que ascendieron al paraíso en su momento gracias a su oración. Y también después de la muerte, queridos amigos, pueden estas almas atraernos favores y bendiciones porque se dice que a través de su solidaridad y de su misericordia hacen que nuestro propio purgatorio sea más corto. Entonces vean ustedes, son innumerables beneficios. Estas almas existen no solamente para los católicos, sino para innumerables culturas. Ven ustedes, entonces pues oremos por todas estas almas, queridos amigos. Ellas se aparecen entre nosotros con un sinnúmero de fines, de motivos. Espero que esté en su conciencia poderlas ayudar. A continuación vamos a otra pausa y a continuación es decir, regresando de la pausa, les voy a relatar una anécdota que tuve con las ánimas del purgatorio. Vamos pues a la pausa.
Les Queridos amigos, esta anécdota la viví yo hace relativamente poco tiempo y la he intitulado "Y todas procedían de la casa del Señor". Fíjense que hace relativamente poco tiempo fui invitada a una antigua ciudad de la, bueno, a una antigua iglesia de esta, nuestra Ciudad de México, justo a la misa dominical. Nosotras íbamos caminando a través de una calzada cuando empecé a sentir una atmósfera diferente a la normal. Empecé a sentir que la presión se hacía más fuerte en algunos lugares y especialmente muy contiguos a la iglesia, especialmente sobre la calzada que nosotras transitábamos, es decir, una servidora con mis tías, para llegar a la iglesia. Recuerdo que justamente eran casi las 12 del día. Quienes me acompañaban caminaban con cierto grado de dificultad y por esta razón pude ir percibiendo con mayor cuidado muchas cosas que sucedían en mi entorno. Recuerdo que casi llegábamos al atrio cuando de pronto empecé a percibir curiosamente una extraña fragancia, un perfume muy sutil, muy espiritual. Me hizo recordar de alguna manera el dulce corazón de una madre. Sin embargo, el perfume únicamente duró breves momentos rodeando aquel espacio y posteriormente se evaporó, se desapareció completamente. En ese momento yo pregunté a mis tías a quién había pertenecido ese perfume tan extraordinario y ellas me contestaron al unísono que definitivamente no habían percibido nada. Nosotras seguimos caminando por esa calzada cuando decidimos de pronto sentarnos en una de las bancas que daba acceso al atrio. En ese momento una de mis tías recuerdo que decidió ponerse a conversar. Decidió ponerse a conversar, nosotras estábamos muy tranquilas. De pronto empecé a sentir, queridos amigos, una melancolía muy profunda. Era una pena muy trascendente, era casi una depresión. Recuerdo que mi corazón se sentía especialmente apesadumbrado por lo que estaba viviendo. No entendía la razón de por qué estaba viviendo este cambio paulatino. Sin embargo, no tardé mucho tiempo en percibir el porqué. En ese momento recuerdo que vi que empezaron a salir de la iglesia muchas personas. Eran tantas las personas que salían que en muy poco tiempo se me hizo prácticamente imposible descubrir el principio y el final de aquella fila interminable. Recuerdo que eran cientos de personas y ciertamente miles. Todas iban mirando al frente, todas iban como embargadas de una profunda paz interior, como en un sosiego muy pleno, muy profundo. Todas, bueno, iban embargadas al parecer de ese mismo sentimiento y tan es así que parecían ser semejantes unas a otras. Recuerdo que me pareció que incluso pudieron haber sido familiares o seres muy próximos y casi hermanos unos con otros. Recuerdo que ellas transitaban de esa manera tranquila, en forma de procesión, en absoluto silencio y además iban respetando entre todas una distancia prudente entre cada una. Recuerdo que eran, como les digo, eran cientos, quizá miles. En ese momento justamente, bueno, la percepción que tuve fue instantánea, fue de levantar mis pies para evitar ser pisada por ellas, puesto que salían en tan grandes cantidades de esa iglesia que justamente ocupaban toda la calzada, caminaban lentamente como les menciono y en ese momento me empecé a dar cuenta que las que caminaban al otro lado de la calzada o muy adelante o atrás de las que yo podía percibir viendo de soslayo empezaban a verse grisáceas y borrosas.
aunque llevaran vestiduras, muchas de ellas aparentemente llamativas, aunque si bien les tengo que decir que la mayor parte de esas personas iban vestidas de colores sobrios y sombríos. Las almas parecían transitar fundiéndose en un efecto misterioso y especial con la niebla matinal de aquel día. Recuerdo que se evaporaban casi en una columna hacia el cielo. En ese momento, queridos amigos, recuerdo haber visto a una niña como de unos 10 años que iba ataviada con un delicado vestido de un rosa pálido y llevaba un moño sobre el cabello de la misma tonalidad. Recuerdo que era muy delgada, tenía la piel demasiado blanca y el cabello oscuro contrastaba fuertemente con el tono de su piel y sus ojos oscuros. Parecía menos rígida que los que caminaban frente a ella, de modo que ella, como los demás, miraba también hacia el frente sin que nada ni nadie fuese tan relevante para hacerla desviar la mirada siquiera un segundo del frente. Y fue así como vi paulatinamente pasar sus pequeños zapatos de raso rosado y detrás de sus zapatos los de muchos, de cientos de zapatos. Vi de hombres y mujeres que justamente transitaban en la misma dirección. Pude identificar modelos de los años 20, 40, de los años 80 e incluso modelos de la actualidad. Y posteriormente iban perdiéndose, fundiéndose en esa columna misteriosa de vapor o de neblina matinal. No obstante, mis tías parecían no percibir nada de todo esto. E incluso después de que salimos de misa, ellas decidieron descansar en el mismo lugar y fue cuando volví a percibir aquel perfume tan sutil, era tan delicado, tan armonioso, era casi como un espíritu. Sin embargo, volvió a perderse una vez más, evaneciéndose entre los árboles y los muros ruinosos de aquel antiguo convento. Y esta, queridos amigos, es una anécdota que tuve en estado de vigilia, una visión sobre todas las ánimas que proceden de la casa del Señor, y es que efectivamente en muchas antiguas iglesias suelen verse este tipo de apariciones que corresponden a las ánimas benditas. Con este relato, queridos amigos, que espero que haya sido de su agrado, quiero invitarlos para nuestro siguiente programa. Escríbame, mándeme sus testimonios, abrildemonce@gmail.com, y recuerde, lo quiero mucho, le deseo lo mejor y sea feliz.